¿Pueden ver todos la pantalla? Sí. Perfecto, gracias. Muy bien. Pues entonces sabemos que la química, precisamente junto con la biología y la física, pues son llamadas críticamente como ciencia, ¿no? ¿Y qué es ciencia? Ciencia es un sistema acumulativo, metódico y provisional de conocimientos comprobables, producto de una investigación científica y concernientes a una determinada área de objetos y fenómenos. Y si me refiero a que es producto de una investigación científica, me refiero a que persigue un método, ¿no? Y ese es el método científico. Y este método científico tiene la finalidad de que ese conocimiento sea comprobable, ¿ok? Y lo mejor de todo es que, pues siempre se genera conocimiento. Siempre va a estar en constante transformación. El conocimiento no se queda ahí. Si bien teníamos un conocimiento que tal vez hace miles de años servía y en la actualidad ya no, pues ha habido revoluciones científicas y autores han llamado a este tipo de transformaciones como cambios de paradigmas científicos o a paradigmas de la ciencia, que precisamente se refiere a que sí, el conocimiento que tal vez se genere el día de hoy, pues en algún futuro ya no va a ser el mismo, porque el avance de la tecnología y la ciencia pues está en constante transformación, no siempre es lineal. ¿Cuáles son una de las características de la ciencia? Uno, pues es sistemática. Todos los conocimientos que lo integran se encuentran estructurados. Es decir, cada quien no puede estudiar el medio por aparte. Definitivamente, en la actualidad, tal vez antes con este positivismo mecánico que se manejaba, se creía que pues, era algo muy lineal. Pero ya en el último siglo se han dado cuenta los grandes científicos que efectivamente la ciencia es sistemática, no puede conectarse con más disciplinas y nace toda esta gran variedad de las multidisciplinas, transdisciplinas, interdisciplinas, etcétera, ¿no? Y que realmente en todos los campos ustedes podrán darse cuenta que en química podrán obtener más información en física y en biología podrán obtener información de química y física y en todas las demás carreras podrán entender o podrán analizar un poco de química y en todo lo demás, ¿no? La química está en nuestra vida siempre. La otra es que es acumulativa. No podemos dejar a un lado lo que ya se ha investigado, ¿no? Por otros científicos. No lo podemos echar a la basura de decir, si esto fue ya en el siglo XVIII, un antecedente ya, a mí ya no me sirve, sino que tenemos que tomar en cuenta qué pensaron en aquel momento y realmente qué estamos viendo ahora. Sí, siempre esa comparación siempre será muy enriquecedora. Es metódica porque precisamente persigue un método y ese método pues es el método científico, que es una serie de pasos que están estructurados para obtener y generar conocimiento, que más adelante lo vamos a ver. Es provisional y bueno, y es metódica porque también no se pueden saltar los pasos, ¿sí? Tienen que seguir esta serie de pasos para precisamente poder generar este conocimiento y si no se siguen estos pasos, pues hay problemas y más adelante lo vamos a visualizar. Es provisional porque la ciencia nunca está acabada, sino que es motivo de constante análisis. Todas las personas pueden tal vez dar un punto de vista y esto puede cambiar. Sí, realmente lo que yo tal vez como yo, bueno, yo soy biólogo de formación, lo que yo como biólogo estoy observando en un análisis específico, tal vez un físico lo está viendo desde otra manera, un químico está viendo otra cosa de otra manera, un diseñador está viendo algo de otra manera, un arquitecto, etcétera, pero ambos tienen una perspectiva que está haciendo crecer este análisis. Entonces, la ciencia es provisional, precisamente puede recibir ese análisis. Y bueno, es comprobable, algo que difiere a la ciencia de otras, de las ciencias
religiosas que en aquel entonces, en la época, en las artes religiosas que había en la época del oscurantismo, es que, bueno, realmente si no creías en lo que ellos te decían, pues estabas destinado a la muerte, ¿no? No podías tú contradecir lo que decían los sacerdotes o el Papa, lo que decía la Iglesia Católica. Muchos científicos murieron a causa de su decisión de la Santa Inquisición y, y simplemente la religión católica, el Papa Juan Pablo ahí a finales del 2000 pidió disculpas precisamente por el asesinato de Galileo Galilei, que murió tristemente por mencionar que la Tierra gira alrededor del Sol y no que los planetas y el Sol giraban alrededor de la Tierra. ¿Y eso en qué siglo fue? O sea, imagínense, Galileo Galilei, estoy hablando de hace siglos, y hasta apenas en el siglo XXI se reconoció el error y se pidió una disculpa pública por haber hecho eso. Entonces eran perseguidos, muchas personas eran perseguidas por defender los ideales. Nada era diferente a lo que dictara la iglesia, principalmente la iglesia y muchas doctrinas y muchas tribus que tenían ya sus ideas muy arraigadas y era muy difícil tal vez de cambiar de concepto. Simplemente la teoría de Darwin de que venimos, de que hay esa teoría de Darwin de que venimos de los monos, ¿no? Pero muchas veces se confunde y se pierde. En el libro del origen de las especies de Darwin nunca se habla de que venimos de los monos. Simplemente Darwin hace alusión a las diferencias, a las semejanzas entre las especies que él ha analizado en su viaje en el Beagle a las Islas Galápagos y ha encontrado pues semejanzas anatómicas y estructurales que pues las especies comparten y que él no puede entender cómo una misma especie ha desarrollado diferentes estructuras anatómicas en diferentes islas. Y él, cuando toca el tema del hombre, del Homo sapiens, pues únicamente hace referencia a que hace falta un eslabón perdido entre los monos, los changos y los humanos. Es decir, que de todas las especies que pueden existir en el mundo, a la que más nos parecemos es a los primates. Pero para poder aseverar y decir que esto es verdad, hace falta una prueba. O sea, ni siquiera él lo asegura y lo dice así, ahí viene, o sea, él dice que falta un eslabón perdido, que hacen falta más estudios, pero que la clave está ahí. Entonces Darwin en aquella época también fue desprestigiado y fue tirado por la sociedad que tenía el poder en ese entonces. Entonces, sí, una de las diferencias que tiene la ciencia es que puedes defender tu ideología siempre y cuando tú lo puedas comprobar y siempre y cuando tengas un respaldo teórico de lo que tú estás diciendo. ¿Sí? Es especializada, si bien todas las ciencias buscan una especialidad para poder generar más riqueza de conocimiento, es imposible que las personas nos podamos dedicar pues, a estudiar de manera muy general todo. Pasa como la medicina. Normalmente sí existen los médicos generales, pero muchos médicos tienen a especializarse, ¿no? Está el dermatólogo, el cardiólogo, especialmente en alguna parte del cuerpo se especializan. Igual en la biología, igual en la química, surge la especialidad para que pueda generar un poco, el conocimiento tenga un poco más de sentido y pueda, ¿no?, compartir ciertas características. Y además es imposible abarcar, les comento, es imposible abarcar mucho conocimiento. Realmente siempre es mejor partir de cosas más específicas y cosas pues más pequeñas. Y así se han hecho las grandes cambios en la ciencia. Es objetiva porque la actividad científica y los científicos que la realizan no están sujetos a dogmas, a prescripciones que deben admitirse sin discusión alguna, sino al contrario, hay que estar dispuestos al cambio y la aceptación. Así algún compañero o alguna persona puede lanzar un comentario y esos comentarios deben de construir, ¿no? Deben de tal vez sí una opinión crítica y en ningún momento debe de ser una ofensa. En la ciencia siempre va a estar disponible a reconstrucciones críticas y a poder hacer esos cambios, ¿no? Esas transformaciones, porque como les comento, tal vez las visiones de cada persona, pues, son diferentes, cada persona es un mundo.
Y bien, el método, recordemos que es metódica la ciencia, ¿y cuál es ese método que persigue? Pues el famoso método científico, en la que pues es una serie de pasos que permite con frecuencia predecir fenómenos y a veces aún permite controlarlos. Esto de los fenómenos que se pueden controlar normalmente son los que se realizan dentro de los laboratorios. Pero tengan en cuenta que no todos los experimentos se realizan en laboratorios. Algunos de los experimentos que se llevan a cabo por muchas veces antes, vean esta ideología, antes las ciencias sociales estaban separados de las ciencias exactas. Y al referirme a ciencias exactas, pues me refiero a química, biología, ¿no? Y física y matemáticas. Aquí, ciencias exactas por este lado, ciencias sociales por este lado, y aquí tenemos pues todas las sociologías, etcétera. Y no pudieron combinar esos estudios porque no eran matemáticamente comprobables. Pero ahora en la actualidad, como les comento, se sabe que ya todo, existe un dinamismo y todo está conectado con todo. Entonces, tal vez ustedes puedan desarrollar un análisis, quieran ustedes encontrar, ¿no? Algún metal pesado, alguna sustancia química que esté contaminando el río de su colonia. Pero a ustedes también les interesa saber cómo se sienten las personas que viven dentro de la colonia. Entonces, a partir de ese análisis, ustedes sí tienen que tomar muestras del río, pero también tengo que ver la percepción de las personas. Y al haber de percepción, ya no nada más estoy metiendo números, sino que a mí ya me está importando más cómo se siente esa persona. Sí, esa percepción, los factores psicosociales y toda esa onda requieren otras metodologías que las ciencias exactas no pueden abordar. Pero, por ejemplo, yo voy a cuantificar qué tipo de metales pesados tenga el agua, ¿no? ¿Qué tipos de contaminantes tiene el agua? Entonces, ahí sí son números y para eso yo voy a utilizar las ciencias exactas para poder cuantificar y utilizar metodologías, estadística aplicada para que me diga realmente para que pueda aseverarme a mí qué tiene esa agua, ¿no? Que yo pueda confiar matemáticamente y no inferir, no decir nada más con la vista y que me pongan un vaso de agua y me pongan dos vasos, tres, cuatro, cinco vasos de agua y yo diga, este sí, este no, este sí, simplemente por el color, ¿no? Tal vez, porque ya sabemos que está comprobado que el agua, no únicamente porque esté sucia, bueno, que el color del agua esté opaco, quiere decir que sea sinónimo de contaminación. Muchas veces son algas y muchas veces pueden encontrar un vaso con agua totalmente clara y limpia y brillante y esté llena de metales pesados que son incoloros, que no presentan ningún color. Entonces ahí es cuando empieza este análisis. Entonces sí, si queremos meter parte de esos análisis sociales, no podemos controlar, ¿no? Ustedes no pueden controlar a la población. Está el aporte también en los estudios que las personas quieren saber cuántos pesticidas, ¿no? Últimamente está de moda esta onda del glifosato, de los pesticidas en los cultivos. Entonces tal vez a mí me interesa estudiar cuánto glifosato ha consumido una persona, ¿no? Y bueno, tal vez en las metodologías, en la revisión de la literatura, yo puedo encontrar que un método muy variable para determinar pesticidas en humanos es tal vez analizando el cabello humano, ¿sí? Entonces yo tengo que recolectar muestras de cabello humano, entonces eso yo no lo puedo hacer en un laboratorio, porque yo quiero ver el comportamiento en los humanos, ¿no? A diferencia de que, por ejemplo, yo pudiera controlar ratoncitos de laboratorio, y yo les pudiera tal vez inyectar el glifosato y manipularlos dentro del laboratorio, yo decidir las dosis que quiero. Entonces ahí es diferente, ¿no? Pero cuando hablamos de humanos e incluso ya con los mismos animales, pues hay una serie de ética y de cosas ahí muy arraigadas que realmente limitan el estudio. Pero sí se puede hacer, sí puedes ir tú por una muestra de cabello con esta persona a pedirla en la comunidad, pero pues no puedes controlar los factores, ¿no? Yo no voy a poder controlar, tal vez el día que hoy vaya, está nublado y no alcance a recolectar las 100 muestras que necesito porque esa muestra tiene que ser representativa para que sea un resultado estadístico. Y voy mañana y mañana está lloviendo. Y voy pasado mañana y la señora que le iba a pedir una muestra de cabello ya se rapó, ya se rasuró y rapó a todos sus hijos. Entonces son cosas que no podemos controlar, ¿no? A diferencia de estar en un laboratorio en la que yo sí tal vez sí puedo decidir
el número de cobayos que voy a ocupar, ciertas características, es cierto modelo, que sea cierta raza, ¿no? De ratoncito, porque tal vez es más evidente el daño por pesticidas en ellos, etcétera. Entonces, que quede claro muy bien esta comparación de que sí, podemos controlar los experimentos en laboratorios, no todos, pero que podemos también ir a cuando son experimentos meramente sociales o que tú quieras, por ejemplo, comparar, ¿no? También la calidad del aire, con los niveles de contaminación que hay en el ambiente, pues es algo que no puedes tú manipular en los laboratorios. Si se sale, tal vez hay un margen de error más amplio al que tú puedas controlar en un laboratorio donde tú, el científico, estés manipulando temperatura, humedad, el alimento que le estás dando a tus animalitos. Entonces son muchos factores que pueden haber y que pueden influir cambios, ¿no? Bastante obvios en los resultados. Entonces, ya teniendo muy claro esta parte del método científico, pues sabemos que este método científico se ha adaptado a múltiples ciencias. Pero el básico y el lineal que perseguimos todos es este, ¿no? El primero, pues, son las observaciones. Ustedes como científicos tienen la capacidad, más bien no como científicos, sino simplemente como humanos. Homo sapiens sapiens ha tenido esa evolución en el cerebro precisamente del consumo de carne, de pasar de comer carne cruda cocida y obtener esas proteínas que le hicieron evolucionar el cerebro precisamente para ser hombres pensantes. Y estos hombres pensantes, en este caso nosotros los humanos, tenemos la capacidad de poder observar y preguntarnos cosas, ¿no? En todos los sentidos, a diferencia de las demás especies. Que no quiere decir que el humano sea la especie más inteligente, porque muchas veces se ha tachado la evolución del hombre como que somos la cereza del pastel, cosa que no es cierto. Simplemente ahí tenemos una pandemia que la causó un ser tan microscópico que fue el coronavirus 19, el COVID-19, y que mató a cientos y cientos de humanos. Entonces no fue necesario un cerebro para poder entender, ¿no? Esos procesos. Y sí, ustedes me dirán, sí, hay una vacuna, pero la vacuna no está eliminando totalmente el, el virus. Pero esa es otra onda, no me quiero meter en, en esa parte, ¿no? De los virus y la respuesta inmunitaria. Entonces sí, tenemos la capacidad de pensar y hacernos preguntas, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy viendo? ¿Por qué tal vez las plantas son verdes? ¿Por qué la madera es café? ¿Por qué cuando me voy a dormir y empieza a llover, pues se escuchan los truenos, se escuchan los rayos? Desde niños, los que tienen hijos, los que tienen tal vez sobrinos, podrán darse cuenta que somos preguntones, ¿no? De naturaleza, desde nacimiento. Y más los niños, a todo les da curiosidad. Papá, ¿por qué pasa esto? Mamá, ¿por qué esto? Y mamá, ¿por qué el cielo es azul? Y mamá, ¿por qué el mar es azul? Papá, ¿por qué las plantas son verdes? ¿Por qué el sol es amarillo? Y siempre son esas preguntas que están en constante, siempre nos las están haciendo, ¿no? Constantemente. Y muchas veces ni les hacemos caso, ¿no? Los niños, ay, sí, hijo, sí, 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 y los ignoramos, pero mucho ojo ahí. Ahí tenemos muchas respuestas y estamos ahí simulando un método científico, pero a manera chiquito, pues, con diferencia con los pequeños. Y bueno, suponiendo, ¿no? Un ejemplo, observaciones, resulta que alguien se hace un planteamiento, está observando que el cielo es azul, ¿no? Y él se pregunta, ¿por qué el cielo es azul? ¿No? Y le empieza a preguntar a sus papás, oye, papá, ¿por qué el cielo es azul? Entonces, nadie le sabe contestar, ¿no? ¿Por qué el cielo es azul? Y él sigue pensando por qué el cielo es azul y él empieza a hacer más teorías en su cabeza, ¿no? Pues tal vez es es porque precisamente existe el reflejo del sol con el agua y lo proyecta en el cielo. O tal vez es porque siempre ha existido así, fue obra divina. Así, es válido pensar varias hipótesis. Entonces ya estás analizando hipótesis, ¿sí? Tú empiezas a pensar las múltiples respuestas a tu pregunta. Pero en el caso de las hipótesis es una aseveración que el investigador o la persona que se está haciendo esa pregunta la está creando sin estar seguro, simplemente lo está intuyendo, ¿no? La intuición. Por ejemplo, yo puedo decir, sí, el cielo es azul
porque precisamente los rayos del sol reflejan en los océanos y cambia el color, ¿no? Del cielo. O sea, los rayos del sol influyen directamente. Eso es una hipótesis, yo es lo que creo, es lo que puede suceder. Ah, ok, es lo que crees, demuéstralo. ¿Cómo tú puedes demostrar que realmente el sol está influyendo directamente en en el color del cielo? Sí, entonces para esto existen dos hipótesis, la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. La hipótesis nula es la que pues siempre va a ser, que es la que yo siempre voy a originar, y la alternativa es sí o no, ¿no? ¿El cielo es azul? Sí, sí es azul. ¿El cielo no es azul? No. Ah, entonces, si es sí, esa es la nula, ¿no? Obviamente el cielo es azul, porque yo lo estoy viendo azul. Pero oye, realmente el cielo no es azul. El cielo es azul tal vez para el espectro de nuestros ojos porque crea una, una interferencia de luz entre el ojo y el espectro visual. Y realmente yo lo estoy viendo azul, pero tal vez un canguro o un animal o una ballena lo vea verde, un perro lo vea negro. Entonces, esa es una hipótesis alternativa. Yo estoy tomando la otra vía. Entonces, existen dos tipos de hipótesis, la nula o la alternativa. Otro ejemplo, la calidad del aire, ¿no? Yo puedo decir, ese lugar donde está esa fábrica está contaminado. Yo veo que la fábrica está emitiendo gases y que no tiene un control, ¿no? Se ve mucho humo en esa zona y yo puedo decir, sí, ese lugar está contaminado. ¿Y cuál es la hipótesis alternativa? Que no, que ese lugar no está contaminado. Sí, o sea, lo contrario de lo que yo estaba aseverando. Entonces, ¿cómo lo demuestras? ¿Cómo demuestras que ese lugar está contaminado? Ah, pues me voy a la literatura científica, busco en Google académico, busco artículos científicos y tengo que ver qué metodologías existen para medir calidad del aire. Ah, ok, ya aparecen. Para medir calidad del aire necesitas este equipo que esté certificado internacionalmente o este equipo que mide la norma mexicana, las NOMS, etcétera. Y ahí empiezas tú a agarrar información de otras investigaciones y ahora, ok, pues yo vi que para medir la calidad del aire en un artículo se necesita un equipo que se llama Aeroqual QM65, que es un equipo carísimo que vale cerca de 2 millones de pesos, pero que es muy confiable y está valorado por las diferentes organizaciones internacionales dedicadas a la aerobiología. Ah, ok, ya lo compro, voy y lo pongo y estoy midiendo los factores con que se pueden medir en contaminantes atmosféricos, que son los contaminantes criterio, ¿no? Para este caso, para este ejemplo. ¿Y cuáles son los contaminantes criterio? Los que encontramos en el aire, principalmente es el dióxido de carbono, monóxido de carbono, ozono, los óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno, compuestos orgánicos volátiles. Entonces, todas estas sustancias químicas precisamente las podemos encontrar en el aire y se van a poder medir a través de un filtro que tiene un sensor que tiene el equipo. Y lo voy a poder comparar con normas internacionales. La norma dice que no, que por ejemplo para ozono no debe de pasar de cierta cantidad en tantas horas. Entonces, yo comparando con las normas y con esas mediciones puedo asegurar que realmente pues las mediciones que está tomando mi equipo y que está debidamente calibrado está haciendo su trabajo. Entonces, al momento, desde que yo instalé ese equipo para medir la calidad del aire, yo aquí estoy haciendo mi experimento. Sí, a diferencia, este es en campo, ¿no? Yo les dije en una fábrica y que yo voy a instalo ahí un equipo, pero normalmente tal vez yo quiera saber cómo el monóxido de carbono daña a tal vez a cerditos, que son los que más se parecen a los humanos, ¿no? Genéticamente. Y por el simple hecho de que se parecen más a los humanos, puedo tal vez analizar estos efectos que tienen entre especies, ¿no? Por ser especies muy similares genéticamente. Entonces, o en primates también. Y bueno, entonces tal vez encierro, que sería muy cruel, acabo de aclararlo con todo esto de los derechos animales, en un laboratorio podrían tal vez encerrar tantos primates, cosa que no se usa. Normalmente siempre cuando se trabaja en laboratorio siempre se utilizan pues lo más pequeño, ¿no? Los cobayos, los ratoncitos,
Entonces pueden encerrar a, no sé, 30 ratoncitos y ustedes pueden exponerlos a altas temperaturas, bajas temperaturas, y pueden tal vez liberarles el monóxido de carbono o dióxido de carbono u otra sustancia que sepan que puede causar daño. Y analizar, ¿no? ¿Qué les está pasando? Ah, tal vez a tantas concentraciones de monóxido de carbono, no sé, las garritas de los ratoncitos empiezan a cambiar de color, sus ojos se irritan, empiezan a su nariz reseca. Entonces son diferentes cosas que pueden pasar, ¿no? En los ratoncitos, pero a ciertas dosis que yo estoy controlando, yo estoy manipulando, cosa que no sucede en campo, ¿no? Eso nada más ocurre en los laboratorios. En campo ni puedo controlar yo la temperatura, ni puedo controlar yo los vientos, ni puedo controlar también la humedad. ¿Y qué sucede muchas veces con la contaminación del aire? Precisamente no hace viento, no hay movimiento y se quedan las nubes y se desarrolla la famosa lluvia ácida o la inversión térmica, donde hace frío y luego hace calor y se queda ahí por un tiempo la nube tóxica con esos gases y eso es muy dañino para el humano, pero eso yo no lo puedo manipular, son cosas que se dan en la naturaleza. Bueno, ya que hago mi experimento, pues empiezo a escribir, ¿no? Mis resultados, qué está sucediendo, busco, comparo con otros artículos, con otros investigadores que han realizado la misma investigación, o que más o menos tengan una idea de lo que yo estoy haciendo. Trato de equiparar mis resultados, no de compararlos. Tal vez lo que yo hice aquí en México, alguien lo hizo en Tijuana, alguien lo hizo en Guerrero, alguien lo hizo en la Ciudad de México o en Chihuahua o en Michoacán, o tal vez nadie lo ha hecho aquí en México, yo sea la primera persona que lo hace en México, pero sí lo hicieron en Estados Unidos, sí lo hicieron en Australia o en Inglaterra. Entonces, es bueno poder comparar y enriquecer, ¿no? La información que podemos obtener, porque tal vez lo que yo estoy analizando en mi experimento, otras personas ya lo vieron, e incluso o más cosas que tal vez yo no estoy tomando en cuenta, y siempre va a abonar, ¿no? El chiste de las investigaciones es que abone a mi hipótesis, a mi teoría que yo estoy planteando. Y ya, por último, pues yo necesito hacer esas conclusiones, generar conclusiones y muchas veces los productos de las investigaciones es un artículo científico y, y se tiene que publicar el artículo para poder transmitirse ese conocimiento, ¿no? Y existen diferentes formas de poder. La primera sí, tal vez es el artículo científico. En alguna revista indexada o especializada hay revistas de todo, ¿no? Revistas científicas de calidad del aire, revistas científicas de sustentabilidad, de robótica, de medicina. Entonces, yo tengo que buscar la revista a la que más se apegue lo que yo estoy buscando, ¿no? Y mandar mi artículo a que lo publiquen. Y la revista me va a poner ciertas condicionantes para poder recibir mi producto, ¿no? Ok, y normalmente es la revisión por pares. La revisión por pares es cuando así a ciegas mandan tu trabajo a otra persona que también se dedica o son expertos, ¿no? En el tema, se dedican tal vez a lo mismo, a calidad del aire o son astrofísicos o biofísicos que saben del cielo, ¿no? Como el ejemplo del cielo azul. Entonces les mandamos tu proyecto, tu trabajo escrito ya en un artículo con toda la serie de pasos, o normalmente los pasos ya los pide la revista científica, todo lo que necesitan, y normalmente son esos, pero que ya están implícitamente en un texto. Y muchas veces no se preocupan con el número de hojas, ¿no? Que debe de contener esta, este artículo, y esto es muy variable. Watson y Crick en 1953, cuando publicaron la estructura del ADN, lo hicieron en una hoja. Fue una hoja la que ellos entregaron y publicaron de cómo era la estructura del ADN. O sea, donde exista más la síntesis y el resumen está perfecto, ¿sí? No, pues, no tengamos, y es algo muy común aquí en Latinoamérica, en el español, es que pues tendemos a caer en la redundancia, en que rebuscamos y rebuscamos palabras. Y precisamente aquí viene una confrontación, porque la mayoría de las revistas de un alto impacto y con un gran número. Alto impacto quiere decir que tal vez tienen la capacidad de ser difundidas, ¿no? De difundirlas a una gran escala, ¿no? Tal vez es muy diferente a que yo publique en Facebook, por ejemplo, en Facebook, y nada más tal vez mis amigos de aquí lo vean.
Pero lo que hace la revista es que tal vez en mi mismo inicio de Facebook me aparezcan, ok, te van ahí los nombres de científicos en España, en Italia, en Australia, en diferentes partes del mundo, como que la revista me facilita, ¿no? Estos, estos personajes que tienen ya, que son instituciones tal vez muy de gran alcance a nivel mundial. Entonces, para que mi artículo tal vez tenga una visualización mayor, pues las revistas son las indicadas, las casas editoriales. Pero para ello, precisamente el artículo en la mayoría de las veces siempre debe estar en inglés. Y publicar en inglés trata de un poco de poder resumir mucho las palabras. Y en inglés no podemos redundar tanto como en el español. La redundancia está muy específica aquí en el español, porque podemos decir una cosa con múltiples palabras y en el inglés no. Sí, en el inglés no existen tantas palabras como en el español. El español, por eso, pues muchos autores, muchos filósofos dicen que el amor es el idioma de los románticos, ¿no? El del romance. Pueden enamorar a cualquier persona con el español precisamente porque tiene una vasta cantidad de palabras. Y ustedes lo saben, simplemente en cuántas palabras no pueden decir, pueden decir amigo, ¿no? Amigo, bro, güey. Ya es amplio el léxico de las personas que tal vez, que obviamente eso no lo pueden utilizar en artículos científicos, ¿verdad? El lenguaje debe ser formal, pero sin embargo lo que me refiero es que el español ocupa bastantes palabras, ¿no? Simplemente les pongo el ejemplo ya que les comenté, amigo. Y bueno, una de las circunstancias es eso, que tenemos que publicar en inglés y para ello, las personas que ya estén pensando dedicarse a una de las ramas de ciencia o científicos, pues es necesario que ustedes aprendan a hablar inglés y a escribirlo y que se vayan a hacer estancias académicas a otros países. Y bueno, lo publicamos y todo esto se vuelve, es un ciclo, ¿no? Volvemos a empezar y así, con alguna nueva investigación. Y bien, entonces de manera resumida, observo el mundo que me rodea, formulo una pregunta, qué, cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué, investigo y recopilo datos. ¿Qué se sabe de mi investigación o de mi pregunta? ¿Qué es lo que estoy analizando? Entonces, para esto me voy a la literatura, donde también la mayoría de la información está en inglés, la de primera mano, y tal vez así les comentaba hace rato, lo que yo estoy leyendo, pues tal vez alguien lo pensó en Australia, alguien lo pensó en Rusia, etcétera. Pero el lenguaje en común y el que ha sido el lenguaje universal, pues es el inglés. Entonces ahí hay que tener mucho en cuenta el idioma. Construyo una hipótesis, digo en una o dos oraciones cuál creo que es la respuesta a mi pregunta. Pongo a prueba mi hipótesis, experimento, investigo y documento. Analizo los resultados y llego a las conclusiones y comparo mis resultados y conclusiones con las de otros más, ¿no? Entonces, si mi hipótesis es falsa, esto de la hipótesis es falsa, es decir, que lo que yo estoy diciendo no es verdad porque no lo estoy comprobando yo a través de mi experimento y dije, ching, pues no es lo que yo pensaba, pues vuelvo otra vez a reconstruir mi hipótesis y lo tomo en cuenta, ¿no? O sea, es correcto tener un error en tu hipótesis, pero tú lo estás comprobando, ¿no? Y tú le estás diciendo a la sociedad que tú hiciste un experimento y tal vez el agua del río que pasa por tu casa no está contaminada. Y habías dicho tú en un principio que estaba contaminada y es válido y es correcto y al contrario la sociedad te lo está agradeciendo porque comprobaste que el agua no está contaminada. A diferencia de que vivieran en el oscurantismo, que ustedes hubieran dicho, ay, sí, es el río donde están bautizando a las personas, ahí el río Jordán, está contaminada esa agua y tras, ¿no? Sin cabeza, ya, y ya no comprobaste nada y simplemente te aniquilaban. Esa es una de las grandes diferencias que tenemos en la actualidad versus lo que sucedía hace años atrás y que bueno, en la actualidad muchas sociedades están cerradas. Precisamente me regreso a lo de Darwin. A ese eslabón perdido que hace falta en la sociedad para encontrar el antecesor común al humano, es decir, el homínido que precede al Homo sapiens,
no lo encuentran, y no lo encuentran porque precisamente muchos de los fósiles fue donde se distribuyó el hombre y fue en África. Y África es una zona muy conflictiva, está en guerra y que tienen muy arraigada la parte religiosa. Y no dejan entrar, te matan. Y además de que son desiertos enormes, donde el humano se empezó a distribuir en las primeras épocas, los primeros seres, los homínidos, ahí fue donde se desarrollaron. Ustedes dirán, pero es un desierto, pero claro que no, el desierto es ahorita, pero en aquel entonces el cambio climático, el clima cambia, pero en aquel entonces cuando los primeros homínidos se empezaron a migrar, África era verde, ¿sí? La sabana y toda esta onda tenía muchas ventajas. Entonces, no permiten hacer excursiones, no permiten hacer estas expediciones a esos lugares, están prohibidos porque tienen una religión muy arraigada y lo que impide tal vez generar información para la ciencia, ¿sí? Ahí lo dejan muy arraigado en ese sentido. Entonces, lo ha vuelto complicado y realmente ahí está ese hueco, ahí en la ciencia que podemos hacer. Nada, si vas te matan, entonces es muy complicado. Y bien, pero haciendo una introducción para terminar nuestra presentación, hablando yo un poco más de química, entendiendo que persigue un método, ¿cuándo inicia todo, no? Todo precisamente inicia con esta hermosa explosión de átomos, de protones y de moléculas en el universo. Y yo sé que muchos lo conocen, y esta es la gran explosión, es el Big Bang, ¿no? La famosa teoría del Big Bang, en la que la misma masa, la colisión y la fuerza, la atracción de las moléculas, pues hizo que en algún momento tanta energía se acumulara y explotara en el universo. Creando estas grandes constelaciones, el sistema solar, ¿no? Precisamente se empiezan a formar la Vía Láctea y muchas estrellas, las grandes constelaciones, aclarando que muchos de los elementos de la tabla periódica, si los tenemos actualmente es porque siempre han existido en el universo. Empieza la formación de los planetas, lo que le costó la vida a Galileo Galilei, al aseverar que los planetas giraban alrededor de que los planetas giraban alrededor del Sol, y que en aquel entonces la religión decía que no, que en la Tierra era el humano tan egoísta, dice que él era el centro del universo, literal, y que todo giraba a su alrededor. Cosa que era falso y se pudo comprobar precisamente por los movimientos de los planetas. Entonces empiezan a conformar la masa del Sol, de la estrella más grande de nuestro sistema solar, pues hizo, ¿no?, que los planetas de mayor peso y de mayor masa pues fueran los primeros, ¿no? Precisamente Mercurio, Venus, Tierra y Marte, que son los planetas rocosos que se hicieron por su tamaño y por el peso, pues la gravedad los lleva al Sol, ¿no? Hace esto. Ustedes han conocido ese modelo tridimensional que han visto muy famoso. Entonces, por el peso que está ocupando en el espacio, genera una atracción al centro, ¿no? Y precisamente por eso los planetas se encuentran girando alrededor del Sol. Y en este caso, los gaseosos o los que tienen menos peso, pues se van un poco más, están un poco más lejos. Júpiter, Saturno, Urano, etcétera. Y bueno, tenemos esta conformación tan perfecta. Vean ustedes todos los asteroides, todas las estrellas que se conformaron. Y aquí estamos nosotros, ¿no? La Tierra, antes de Marte, y ahorita está la expedición de la NASA en Marte, tratando de generar pues respuestas de si realmente es habitable. Lo que sí sabemos es que, a diferencia de la Tierra, Marte sigue teniendo una atmósfera reductora, es de dióxido de carbono. La Tierra también la tuvo, pero por la presencia de microorganismos como las algas y las plantas, la oxidaron y entonces empezó a meter el oxígeno a la atmósfera. Entonces, en esta gran explosión tuvo que haber mucho una gran partícula y es el átomo, ¿no? Y el átomo es la unidad más mínima, pequeña de materia que tienen las propiedades de un elemento químico. Y mucho ojo, no pierdan la conformación de los átomos. Recuerden que se componen ¿de qué? De un electrón
que tiene una carga negativa, un protón y un neutrón. Sí, es importante que ustedes nunca pierdan la estructura del átomo y que el átomo es la unidad base, ¿sí? Que va a tener lo más mínimo de un elemento y que realmente tuvo que ver en todo lo que sucedió en la explosión del Big Bang y en la conformación de los nuevos planetas. Y bueno, esto es un análisis de una roca de estrella estelar, una roca estelar. Las estrellas están conformadas de ¿qué pueden observar ustedes? Pues que son elementos, ¿no? Helio, nitrógeno, oxígeno, carbono, sílice, níquel. O sea, son elementos estelares que tal vez en aquel entonces no sabíamos que también lo teníamos. Entonces, ¿cuál es la conclusión a la que hemos llegado? Vean, aquí están todas las miles de estrellas que tienen hidrógeno, helio, carbono, neón, oxígeno, hierro, silicio. ¿Y qué es lo que tenemos? Entonces, ¿a qué conclusión podemos llegar a través de toda esta conformación? Que pues realmente somos polvo de estrellas, como lo dijo Carl Sagan, en nuestro cuerpo, en nuestra sangre, abundan los mismos componentes, ¿no? El oxígeno, vean, el carbono, el hidrógeno, el nitrógeno, mismos componentes que realmente en aquel momento estaban de manera estelar en el universo. Entonces, realmente desde ahí podemos empezar a analizar que la teoría del Big Bang es una de las teorías más aceptadas por los científicos. ¿Sí? O sea, persigue un método científico muy factible. Ellos lo pasan por la parte de la experimentación y uno de los factores que tienen a favor es que, oye, ve cómo está compuesta una estrella, una roca estelar, porque pues, han caído los asteroides a la Tierra o simplemente las expediciones que ha hecho la NASA a la Luna o a otros planetas pueden corroborar que precisamente los elementos estelares tienen todos estos elementos y entonces nosotros no somos la excepción. Hay algo en nosotros que también nos hacen formar parte del todo, ¿sí? Y eso es muy importante. Y bueno, hasta aquí le voy a dejar, chicos. Muchas gracias por su atención.